Psicología de la transferencia. Parte primera. Consideraciones preliminares al problema de la transferencia. No extrañará que la idea de la unión mística haya desempeñado un papel tan importante en la alquimia, si se considera que la expresión tan frecuentemente empleada para designarla, conjunctio, se refiere a lo que hoy se llama combinación química, y que aquello que reúne los cuerpos combinados lleva actualmente el nombre de afinidad. Pero antiguamente se utilizaban diversas denominaciones, todas las cuales expresaban relaciones humanas y particularmente eróticas, como nuptiae, nupcias, matrimonium y conjugium, matrimonio, amicitia, amistad, attractio, atracción y adulatio, caricia. Correspondientemente se caracterizaba a los cuerpos que debían unirse como agens et patiens, activo y pasivo, como vir, hombre, o masculus, masculino, y como femina, mulier, femineus, mujer, femenino, o bien de un modo más pintoresco aún, como perro y perra, caballo, yegua y asno, gallo y gallina, como dragón alado y sin alas. Cuanto más antropomórficas y teriomórficas aparecen las designaciones, tanto más claramente se manifiestan el juego de la fantasía y la intervención de lo inconsciente, y tanto más evidente resulta que el pensamiento investigador de los antiguos filósofos de la naturaleza se haya expuesto a la tentación de apartarse de la consideración de las propiedades de la materia, para ellos tan oscuras, es decir, apartarse de los estrictos problemas de la química, para caer en el mito de la materia. No existiendo en ningún caso una ausencia absoluta de supuestos, el observador más objetivo e imparcial corre el peligro, cuando pisa un terreno sobre el que no se ha proyectado aún ninguna luz, de ser víctima de una presuposición inconsciente por falta de conocimientos ciertos. De esto no ha de surgir necesariamente un perjuicio, en la medida en que la representación sustitutiva de lo desconocido ofrezca una analogía que, aunque arcaica, no resulte del todo inadecuada. Así, aquella visión de la pareja danzante que condujo a Kekelú a descubrir la estructura de ciertas combinaciones del carbono, o sea, el anillo de benzol, no es otra cosa que la representación de la conjunctio, del apareamiento, tal como ocupó la mente de los alquimistas durante 1700 años. Sin embargo, fue justamente esta representación que durante largo tiempo desvió el pensamiento del investigador del problema químico, retrotrayéndolo al mito originario de las nupcias reales o divinas, la que alcanzó finalmente, con la visión de Kekulé, su objetivo científico, y al proporcionar la explicación de las combinaciones orgánicas, aportó tan enorme contribución al extraordinario desenvolvimiento posterior de la química sintética. Echando una mirada retrospectiva, puede decirse, por lo tanto, que los alquimistas tuvieron buen olfato cuando elevaron, por así decir, a finalidad central de su trabajo, este arcanum alcorum, misterio de los misterios, este donum Dei et secretum altissimi, don de Dios y misterio de los excelsos, este verdadero misterio de la obtención del oro. Con el triunfo tardío de esta idea de los alquimistas, se suele vincular justamente la confirmación de otro pensamiento central en la obtención del oro, que es la transmutación de los elementos químicos. De la significación primordial de este pensamiento, significación por un lado práctica y por otro teórica, fue posible derivar la conclusión de que actuaban aquí intuiciones anticipadas, cuyo fascinosum sería explicado por desarrollos ulteriores. Pero sabemos ahora que la alquimia no sólo se convirtió en química a medida que fue logrando separarse poco a poco, en forma cada vez más radical, de las suposiciones mitológicas
sino que también se tornó en una suerte de filosofía mística, si es que no lo había sido siempre. Con la idea de la conjunción se logró, por una parte, esclarecer el misterio de la combinación química y por otra expresar mitológicamente el arquetipo de la unión de los opuestos, es decir, la imagen de la unión mística. Los arquetipos no representan ya algo externo, ajeno al alma, aunque, desde luego, solo las impresiones del mundo circundante proporcionan las formas en que se nos manifiestan, sino que independientemente de sus formas exteriores, trasuntan más bien la esencia y la vida de un alma no individual, si bien innata en todo individuo y no susceptible de ser modificada por su personalidad, ni de ser poseída como algo exclusivamente suyo. Esta alma es en cada individuo singular, un alma común a muchos y en definitiva a todos. Constituye la condición previa de cada psique individual, tal como el mar es el portador de cada una de sus olas. Así como la conjunción representa para la alquimia una imagen significativa, y su importancia práctica se ha comprobado en el estado posterior de su desarrollo, hay que reconocerle también un correspondiente valor psicológico, es decir, que desempeña para el conocimiento de las tinieblas interiores del alma el mismo papel que tuvo para esclarecer los enigmas de la materia. Más aún, jamás habría alcanzado tal eficacia en el mundo de la materia si no hubiese poseído un poder fascinante, gracias al cual lograba mantener firmemente dentro de sus líneas el espíritu del investigador. La conjunción es una imagen a priori que, desde tiempo inmemorial, ocupa un lugar preponderante en el desarrollo espiritual del hombre. Si buscamos en el pasado las huellas de esta idea, encontraremos en la alquimia dos de sus fuentes originarias, la una cristiana y la otra pagana. La fuente cristiana es inequívocamente la doctrina de Cristo y la Iglesia, del sponsus y sponsa, en que a Cristo le corresponde el papel del sol y a la Iglesia el de la luna. La fuente pagana es, como por una parte, la hierogamia y por otra la unión matrimonial de los místicos con la divinidad. Estas vivencias anímicas y su persistencia en la tradición proyectan una amplia luz sobre las concepciones singulares de los alquimistas y su idioma secreto, los que sin esta vinculación serían de todo punto incomprensibles. Como se ha dicho más arriba, la imagen de la conjunción aparece siempre en un estado avanzado de la evolución espiritual del hombre. El desarrollo moderno de la psicología médica ha conducido necesariamente a través de la observación de los fenómenos espirituales en psicóticos a una investigación cada vez más profunda de los procesos psíquicos y abisales que se designan comúnmente con el nombre de lo inconsciente. Fue justamente la psicoterapia la que requería tales investigaciones, pues es ya innegable el hecho de que los trastornos psíquicos no se pueden explicar exclusivamente ni por alteraciones somáticas ni por los fenómenos conscientes, sino que es preciso tomar en cuenta un tercer factor, o sea, los hipotéticos fenómenos inconscientes. En los análisis prácticos se ha comprobado que los contenidos inconscientes aparecen siempre en primer lugar como proyectados sobre personas y circunstancias exteriores. Muchas de esas proyecciones se integran totalmente en el individuo, merced al conocimiento de sus vinculaciones subjetivas, pero otras no se dejan integrar, sino que, aun cuando se desprenden de sus objetos originarios, se transfieren al médico que realiza el tratamiento. En estos contenidos desempeña un papel sumamente singular la relación con los progenitores del sexo opuesto, esto es, la relación hijo-madre, hija-padre y también hermano-hermana. Por lo común no se consigue integrar totalmente este complejo, puesto que casi siempre el médico es colocado en el lugar del padre, del hermano e incluso de la madre. Y ya que, como lo
enseña la experiencia, esta proyección se produce con su intensidad originaria, que Freud interpretó etiológicamente, se efectúa una vinculación que corresponde enteramente a las relaciones infantiles primarias y muestra la tendencia a reproducir, con respecto al médico, todas las experiencias de la niñez, o sea, que la adaptación turbada por la neurosis se transfiere a éste con fuerza cada vez mayor. Freud, que fue el primero en conocer y describir estos fenómenos, ha acuñado para designarlos la expresión neurosis de transferencia. Esta vinculación alcanza a veces tal intensidad que se ha podido hablar de una combinación. Cuando dos cuerpos químicos se combinan, ambos quedan modificados. Lo mismo acontece en la transferencia. Freud ha visto bien que esta vinculación posee un alto valor terapéutico, en razón de que gracias a ella se origina un mixtum, compositum de la salud mental del médico con el equilibrio trastornado del enfermo. La técnica de Freud está encaminada sin duda a alejarse en lo posible de esta consecuencia, cosa perfectamente razonable, pero perjudica notablemente el efecto terapéutico en los casos concretos. Es inevitable que se produzca cierto influjo del médico, así como cierta perturbación o alteración de su salud. La verdad es que recoge el padecimiento del enfermo y lo comparte. Ahí está principalmente el peligro y es necesario afrontarlo. Pude apreciar claramente durante nuestro primer encuentro personal, en el año 1907, la alta significación que Freud atribuía a los fenómenos de la transferencia. Después de una conversación de muchas horas se produjo una pausa. De pronto Freud preguntó, inopinadamente, ¿y qué piensa usted de la transferencia? Respondí con la más honda convicción que era el alfa y omega del método analítico, a lo cual él repuso, entonces ha comprendido usted lo principal. La gran importancia de la transferencia suele llevar al error de creerla absolutamente indispensable para la curación, por lo que muchos consideran que debe ser, por así decir, provocada. Pero la transferencia es tan poco susceptible de ser provocada como un credo. Un credo solo tiene valor cuando subsiste por sí mismo. Una fe impuesta no es más que una ficción. Quien se figura que debe provocar la transferencia, olvida que este fenómeno no es más que uno de los factores de la terapéutica, y que aparte de eso el término transferencia es el que corresponde en alemán al de proyección, que no es un fenómeno susceptible de ser provocado. Por mi parte, siempre me siento feliz cuando la transferencia transcurre sosegada o pasa prácticamente inadvertida. Entonces uno mismo está menos envuelto en el cabo y puede ocuparse de otros factores terapéuticos eficaces. Entre ellos desempeña un papel importante la comprensión del paciente, así como su buena voluntad, la autoridad del médico, la sugestión, el buen consejo, el entendimiento, la participación, el estímulo, etc. Desde luego, cuando no se trata de casos difíciles. Un análisis detenido de los fenómenos transferenciales da por resultado un cuadro de alta complejidad, con rasgos tan pronunciados que muy fácilmente se siente uno tentado a otorgar a uno de ellos la importancia principal y dictaminar. Esto no es más que, lo digo sobre todo en lo que atañe al aspecto erótico o sexual de la fantasía transferencial. La existencia de este aspecto es indiscutible, pero no obstante no es siempre el único ni el esencial. Otro es sin duda la voluntad de poderío, descrito por Adler, que coexiste con la sexualidad, por lo que a menudo resulta difícil precisar cuál de ambos impulsos predomina. Ya con la existencia de estos dos aspectos se da una posibilidad de atenuar el conflicto. Pero hay también otra forma
de concupiscencia instintiva, que más que en el apetito, éstas se basan en el afán de poseer. Otras también que dimanan de la instintiva negación de los deseos, con lo que la vida aparece anclada en la angustia o la autoaniquilación. Cierto abaissement du niveau mental, es decir, una debilidad en el orden jerárquico del yo, basta para poner en movimiento estas tendencias y deseos determinados instintivamente y ocasionar así una disociación de la personalidad, o sea, una multiplicación de los centros de gravedad de la persona. En la esquizofrenia se produce incluso una fragmentación múltiple de la personalidad. Según el grado de su preponderancia, estos componentes dinámicos pueden considerarse como propios o impropios, como vitalmente determinantes o meramente sindrómicos. Aunque los impulsos fuertes exigen, indudablemente, por lo común, hasta la imponen, una aplicación concreta, no pueden apreciarse desde un punto de vista exclusivamente biológico, cuando su realización concreta se halla expuesta a grandes modificaciones por parte de la personalidad. En una actitud predominantemente espiritual, la impulsividad concreta adopta también cierto carácter simbólico. Ya no es la pura satisfacción de impulsos ciegos, sino que se halla ligada, complicada, con significaciones. Y si se trata de fenómenos impulsivos, meramente sindrómicos, que no buscan también como los primeros una realización concreta, entonces la simbolización predomina sobre el cumplimiento. La fenomenología erótica brinda ejemplos ilustrativos de estas complicaciones. Ya los antiguos conocían la cuádruple escala erótica Hawa, Eva, Helena, de Troya, María, Sofía, una serie que se repite significativamente en el Fausto de Goethe, en las figuras de Margarita, como personificación de una relación puramente impulsiva, Eva, de Helena como figuración del ánima, de María como personificación de la relación celeste, esto es, religioso-cristiana, y del eterno femenino como expresión de la sapientia alquimista. Como se infiere de la denominación, se trata de 4 etapas del eros heterosexual, o sea de la figura del ánima, y con ello también de las 4 etapas de la cultura del eros. La primera etapa de Hawa, Eva, tierra, es meramente biológica, en la que la esposa madre solo representa la mujer que debe ser preñada. La segunda se refiere a un eros todavía predominantemente sexual, pero en un nivel estético y romántico, en el que la mujer ya posee algunos valores individuales. La tercera etapa eleva el eros a la más alta estimación y a la devoción religiosa, y con ello lo espiritualiza. En contraste con la yawa, se trata aquí de una maternidad espiritual. La cuarta etapa, por fin, ilustra algo que excede sorpresivamente aún a la etapa tercera, que se diría insuperable, es la sapientia. Pero, ¿cómo puede aventajar la sabiduría a lo más puro y sagrado? Es de suponer que solamente por la circunstancia de que algo menos significa no pocas veces algo más. Esta etapa representa una espiritualización de Helena, es decir, del eros. Por ello, la sapientia, emparangonada con la sulamita del Cantar de los Cantares. No solo existen diversos impulsos que no es posible reducir sin violencia los unos a los otros, sino que estos pueden desarrollarse también en distintos planos. En tal situación, nada simple, por cierto, no es de extrañar que la transferencia, que en parte pertenece también a los fenómenos impulsivos, resulte un fenómeno o estado sumamente difícil de apreciar y de definir. Pues de igual manera que los impulsos y sus contenidos fantásticos, específicos, son en parte concretos, en parte simbólicos, es decir, impropios, o ya de una manera, ya de otra, también su proyección posee el mismo carácter paradojal.
la transferencia está lejos de constituir un fenómeno unívoco y nunca se puede decidir de antemano lo que ha de significar. Lo mismo vale también, naturalmente, para su contenido específico, lo que se llama incesto. El contenido fantástico del impulso es susceptible, como se sabe, de ser interpretado reductiva, es decir, semióticamente, como autorrepresentación del mismo, o bien, simbólicamente, como sentido espiritual del instinto natural. En el primer caso, el fenómeno impulsivo se considera como propio, en el segundo, como impropio. En los casos concretos muchas veces resulta casi imposible afirmar qué es impulso y qué espíritu. Se da una mezcla inseparable de ambos, un verdadero magma en las profundidades remotas del caos original. Cuando se topa uno en tales contenidos, comprende inmediatamente la causa de que esté perturbado el equilibrio mental de los neuróticos y por qué estalla en pedazos el sistema anímico de los esquizofrénicos. Estos contenidos irradian una fascinación que no solo alcanza al paciente, al que ya tienen afectado, sino que asimismo pueden ejercer una influencia inductiva sobre lo inconsciente del espectador, primitivamente ajeno, es decir, del médico. El enfermo soporta durante el peso de estos contenidos inconscientes y caóticos, que si bien existen por doquier, solo en él se han vuelto activos, condenándolo a un aislamiento interior incomprendido e incomprensible por lo común mal interpretado. Demasiado fácil es, por desgracia, desentenderse indiferentemente de semejante estado con algún juicio desde afuera, o encauzarlo hacia una falsa salida. Esto lo hace ya desde mucho antes el paciente mismo, proporcionando por cuenta propia bastantes motivos para interpretaciones erróneas. En un principio supone que el misterio radica en sus padres, pero cuando se interrumpe este nexo o proyección, todo el peso recae sobre el médico, y a éste se le formula entonces la pregunta: ¿qué haces tú con la transferencia? Cuando el médico acoge con benévola comprensión la angustia anímica del paciente, descubre los contenidos apremiantes del inconsciente y se expone a los efectos inductivos. El caso empieza a ocuparlo. Otra vez se deja reducir esto fácil y justamente a la atracción o repulsión personal, y pasa inadvertido que se explica ignotum per ignotius. En realidad, estos sentimientos personales, si es que intervienen de un modo decisivo, son regidos por los contenidos inconscientes activados. Ha surgido una vinculación inconsciente que en la fantasía del paciente adopta todas esas formas y dimensiones profusamente descritas en la bibliografía. A causa de que el paciente traslada al médico un contenido activante de lo inconsciente, la influencia inductiva, que siempre dimana en mayor o menor medida de proyecciones, fija también en este último el correspondiente material inconsciente. En consecuencia, médico y paciente se encuentran en una relación fundada en un estado inconsciente común. Se comprende que no resulte nada fácil para el médico hacerse consciente de esa posibilidad. Por el contrario, experimenta una resistencia natural a admitir que pueda haber sentido una atracción personal hacia cualquiera de sus pacientes. Y cuanto más realmente se verifique esto de manera inconsciente, tanto más tentado se hallará el médico de adoptar respecto a ello una actitud apotropéyica, esto es, de rechazo, en cuyo caso la persona medici, detrás de la cual uno se oculta, puede resultar, o más aún parece ser, un magnífico instrumento. Inseparables de la persona son la rutina y aquel «ya lo sé», que forman parte del equipo favorito del profesional experto, lo mismo que de toda autoridad infalible. Pero la falta de comprensión de lo ocurrido lleva a un camino equivocado porque en el contagio inconsciente se ofrece una posibilidad terapéutica inestimable, la de que mediante aquel se opere la transferencia de la enfermedad
al que la trata. En tal caso, es obvio suponer que el médico posee mayores posibilidades de tornar conscientes los contenidos constelizados. De lo contrario, surge un aprisionamiento bilateral en el mismo estado inconsciente. La mayor dificultad estriba aquí en que con no poca frecuencia son activados en el médico contenidos que normalmente podrían permanecer siempre en estado latente. ¿Acaso sea tan normal que no necesite de tales posiciones inconscientes para compensar su estado consciente? Al menos suele parecer así con frecuencia. Pero que también en un sentido más hondo ocurra de la misma manera es harto problemático. No en vano ha abrazado esa persona la profesión de psiquiatra, interesándose en especial en el tratamiento de la psiconeurosis. No podría hacer debidamente tal cosa sin alguna penetración previa en los procesos de su propio inconsciente. Y esta compenetración de la vida inconsciente no se dejará reducir exclusivamente a un mero interés escogido con entera libertad, sino a una predisposición fatal que ya originariamente había inclinado al individuo hacia la profesión médica. Cuanto más destinos humanos se ha podido observar, penetrando en los misterios de sus motivaciones, tanto más impresionante aparece la fuerza con que obran los factores inconscientes, y tanto más limitados la libertad y los propósitos de nuestra elección. El médico sabe, o al menos debería saberlo, que no ha escogido su profesión por casualidad, y el psicoterapeuta sobre todo debe tener presente que los contagios psíquicos, aun cuando se le antojen inocuos, constituyen en el fondo los fenómenos fatalmente concomitantes de su labor y corresponden por lo mismo a una disposición instintiva de su vida. Tal criterio implica a la vez la adecuada posición frente al paciente. Este significa entonces para el médico algo que le toca en lo más vivo, y con este conocimiento se han creado las bases más favorables para el tratamiento. Ya en la antigua psicoterapia preanalítica, que se remonta a los médicos románticos, se conocía la transferencia con el nombre de rapport. Constituía la base de la práctica terapéutica, una vez suprimidas las proyecciones primitivas del paciente. En esta labor se comprobaba que el juicio del médico puede también hallarse turbado por las proyecciones, aunque desde luego en medida más reducida, pues de otro modo sería imposible ejercer la terapéutica. Si bien ha de esperarse con razón que el médico tenga pleno conocimiento, por lo menos, de los influjos de lo inconsciente sobre su propia persona, y por lo mismo debe exigírsele a todo aquel que pretenda aplicar la psicoterapia que se someta previamente a un análisis didáctico, lo cierto es que aún la mejor preparación sería incapaz de instruirlo sobre la totalidad de lo inconsciente. Un vaciamiento total del inconsciente no es posible, por la misma razón de que sus fuerzas creadoras tienen la virtud de suscitar siempre representaciones nuevas. La conciencia, por más dilatada que aparezca su esfera, el más amplio de lo inconsciente, la isla rodeada del océano, y lo es, y continúa siendo siempre, el círculo más pequeño contenido en mismo que el mar también lo inconsciente engendra, incesantemente una multitud incontable y siempre renovada de criaturas vivas en indomeñable profusión. Por más que se esté ilustrado desde largo tiempo atrás respecto de la significación, los efectos y las propiedades de los contenidos inconscientes, jamás se llega a penetrar su profundidad y abarcar sus posibilidades, pues son susceptibles de variación infinita y no es posible privarlos totalmente de su potencia. El único medio de dominarlos en la práctica consiste en colocar a la conciencia en una postura tal que permita que el inconsciente coopere en lugar de perturbar. El más experimentado psicoterapeuta vuelve a descubrir siempre que se halla afectado por una relación y vinculación fundadas en un inconsciente común. Y cuando cree estar ya al tanto de todos los conceptos y conocimientos necesarios
respecto de los arquetipos constelizados, advierte sin embargo al final que hay muchas cosas aún que ni remotamente había soñado su sabiduría. Cada nuevo caso que requiere un tratamiento radical implica un trabajo pionero, y toda senda rutinaria se revela como un camino errado. Los procedimientos más profundos de la psicoterapia constituyen por lo tanto una tarea en extremo delicada e imponen en cada caso una colaboración, no sólo del entendimiento y la simpatía, sino del hombre total. El médico se sentirá inclinado a exigir esta entrega total del paciente, pero debe tener presente que tal exigencia sólo es eficaz cuando sabe que al mismo tiempo se le formula también a él. Los contenidos que se presentan en la transferencia han sido proyectados originariamente sobre los padres u otros miembros de la familia. Debido a la circunstancia de que en esos contenidos raras veces o nunca falta el aspecto erótico o la sustancia propiamente sexual, ocurre que se hallan afectados de un indudable carácter incestuoso, circunstancia que dio lugar a la doctrina freudiana del incesto. Su transferencia exógama sobre el médico no modifica en absoluto la situación. Mediante la proyección se ve introducido en esta atmósfera de naturaleza incestuoso familiar, y de ello se origina necesariamente una intimidad irreal, pero sumamente perturbadora entre el médico y el paciente, que provoca en ambos resistencia y vacilación. El rechazo violento de estos descubrimientos tempranos de Freud cae en el vacío, pues se trata de hechos empíricamente comprobables y hasta tal punto confirmados que sólo los ignorantes pueden ponerlos en duda. Sin embargo, su valoración, debido a su naturaleza, es sumamente discutible. ¿Se trata de un impulso genuinamente incestuoso o de una variación patológica? ¿No será el incesto uno de los arrangements, Adler, de la voluntad de poderío? ¿O se trata quizá de una regresión de la libido normal sobre anteriores etapas infantiles, originada por el temor de afrontar una tarea vital cuyo cumplimiento parece imposible? ¿O es la fantasía incestuosa no más que simbólica y se trata aquí de la reactivación del arquetipo incestuoso, que desempeña un papel tan importante en la historia del espíritu? Todos estos puntos de vista tan fundamentalmente divergentes pueden invocar en su favor argumentos relativamente satisfactorios. Quizá la interpretación que mayor oposición suscita sea la que considera el incesto como un impulso genuino, pero reflexiónese en la difusión, por así decir, universal del tabú contra el incesto. Es lícito observar también que por lo corriente aquello que no constituye objeto de deseo o de aspiración tampoco necesita de prohibiciones. En mi opinión, cada una de estas interpretaciones está en cierta medida justificada, ya que en los casos concretos podría decirse que se comprueban con una intensidad ciertamente variable todos los matices respectivos de significación y ya es uno, ya otro de los aspectos el que más relieve toma. Por lo demás, de ninguna manera me atreveré a afirmar que mi precedente criterio no sea susceptible de superación mediante nuevos puntos de vista. En el caso concreto reviste, sin embargo, suma importancia el modo en que se interpreta el aspecto incestuoso. La explicación debe variar según la índole del caso, el estado del tratamiento y las dotes intelectuales o madurez de juicio del paciente. La presencia del aspecto incestuoso no solo implica una dificultad intelectual, sino ante todo una obstaculización afectiva de la situación terapéutica. En ese aspecto se ocultan los sentimientos más secretos, penosos, intensos, delicados, vergonzosos, angustiosos, agresivos, inmorales y al mismo tiempo más sagrados, que configuran y proveen de fuerza invencible la multiplicidad indescriptible e inexplicable de las relaciones humanas. Como los tentáculos de un pulpo, enlazan
invisiblemente a padres e hijos y por medio de la transferencia al médico y al paciente. Esta constricción se pone de manifiesto en la incontrastabilidad y pertinacia de los síntomas neuróticos y en el aferramiento desesperado al mundo infantil o a la persona del médico. La palabra obsesión define de un modo insuperable este estado. Estos efectos tan importantes de los contenidos inconscientes permiten proyectar una luz sobre la energía que poseen. Si bien todos los contenidos inconscientes, en tanto que son activados, esto es, se tornan visibles, poseen una energía, por así decirlo, específica, gracias a la cual pueden manifestarse en forma universal, verbigracia precisamente el tema incestuoso. Esta energía, sin embargo, no logra por lo común elevar el contenido hasta la conciencia. Interviene aquí cierta condición de esta en la que ha de haber alguna deficiencia, alguna disminución de la energía. La energía aquí perdida exalta en lo inconsciente la valoración psíquica de ciertos contenidos compensadores. El abaissement du niveau mental, la disminución energética de la conciencia, es un fenómeno que se muestra de un modo muy patente en la pérdida del alma, de los primitivos, los que disponen también de interesantes métodos psicoterapéuticos para reconquistar el alma así perdida. No siendo este el sitio adecuado para examinar más de cerca este fenómeno, me limitaré a una indicación bibliográfica. En el hombre civilizado se comprueban manifestaciones similares. También a él le ocurre encontrarse repentinamente falto de ímpetu, sin que vea siempre un motivo que lo justifique. El descubrimiento del verdadero motivo constituye con frecuencia una tarea nada fácil y conduce por lo general a una discusión bastante ardua sobre los fundamentos, mediante omisiones de toda índole, incumplimiento de obligaciones, postergación de tareas, deliberada obstinación, etc. La actividad vital puede ser reprimida de tal manera que ciertos cúmulos de energía, que ya no encuentran ninguna aplicación en la conciencia, refluyen hacia lo inconsciente, activando allí hasta tal punto ciertos contenidos compensadores, que éstos comienzan a ejercer un influjo coercitivo sobre la conciencia. De ahí la frecuente concomitancia de las neurosis obsesiva con un exagerado abandono de las obligaciones. Esta es una de las posibles maneras como se origina la pérdida de energía. Otra consiste ya no en un mal funcionamiento de la conciencia, sino en una activación espontánea de los contenidos inconscientes que la conciencia afecta por modo secundario, en la vida humana a instantes en que se abre una nueva página. Aparecen nuevos intereses y tendencias, hasta entonces no conocidos, o bien surge una imperiosa modificación de la personalidad, lo que se llama una modificación del carácter. En el período de incubación de tal mudanza se observa con frecuencia una pérdida energética por parte de la conciencia. Es que el nuevo desarrollo ha tomado de ella la energía necesaria. Con especial claridad se observa esta merma de la energía en cierta psicosis, así como en la tranquilidad y el vacío que precede a nuevas formaciones creadoras. Por ello, la vigorización considerable de los contenidos inconscientes siempre va acompañada de una correspondiente debilitación de la conciencia y sus funciones. En cierto modo, la conciencia queda amenazada de impotencia. Este peligro constituye entre los primitivos uno de los sucesos mágicos más temidos. Es comprensible, por lo tanto, que esa secreta angustia se manifieste también en los hombres de cultura. En los casos más graves se trata de la angustia secreta ante una posible enfermedad mental. En los menos pronunciados el temor a lo inconsciente,
que también deja entrever el hombre normal en su oposición a los puntos de vista y explicaciones psicológicos. Sobremanera grotesca se torna la oposición en el rechazo de las tentativas de explicación psicológica cuando se trata de problemas artísticos, filosóficos o religiosos, como si el alma humana no tuviera o no debiera tener ninguna relación con estas cosas precisamente. El médico conoce por experiencia estas zonas tan estimadas. Recuerdan el punto de vista insular desde el cual se defiende el neurótico contra el pulpo. Happy Neurosis Island, como calificó su estado consciente uno de mis pacientes. Pero sabe muy bien igualmente que el enfermo necesita una isla, sin la cual se sentiría perdido. Esa isla sirve a su conciencia de refugio y de último asilo contra el amenazador abrazo de lo inconsciente. Lo mismo vale para los sectores tabúes de los normales, que no deben ser tocados por la psicología. Mas como con la sola defensa no es posible ganar ninguna guerra, es preciso, a fin de poner fin al estado bélico, entrar en negociaciones con el enemigo para ver cuáles son, en definitiva, las condiciones que impone. Este es el objetivo del médico, quien ofrece para ello su mediación. De ningún modo es su propósito turbar el un tanto problemático idilio insular y menos aún derribar los muros protectores. Por el contrario, su éxito depende de que en alguna parte exista un punto fijo de seguridad que él no se vea obligado a extraer previamente de las profundidades del caos, cosa que siempre supone una labor desesperadamente ardua. Sabe que la isla es algo reducida y la existencia sobre ella un tanto árida y alimentada además de cuidados imaginarios de toda índole. Demasiada vida ha quedado fuera, a consecuencia de lo cual, si bien no nació estrictamente el monstruo engendrador de angustias, fue despertado al menos de su sueño. Sabe también que la bestia aparentemente amenazadora tiene una vinculación misteriosa, compensatoria con la isla, y es capaz de procurar todo aquello que allí falta. Pero mediante la transferencia se modifica la estructura anímica del médico, sin que él mismo se dé cuenta al principio. Al quedar también él afectado, el paciente le resulta, tal como lo es para sí mismo, difícilmente distinguible de aquello que lo posee. De eso se origina una confrontación inmediata y bilateral con la oscuridad que oculta a lo demoníaco. Este entrecruzamiento paradojal de lo positivo y lo negativo, de confianza y angustia, de esperanza y recelo, de afecto y resistencia, es lo que caracteriza el comienzo de la relación. Es el amor y odio de los elementos, que los alquimistas parangonaron en el caos original del mundo. Lo inconsciente activado aparece como una confusión de contrastes desencadenados, y ello suscita la tentativa de conciliar los contrarios, de la cual nace, según los alquimistas, el gran remedio universal, la medicina católica. Debe destacarse que en alquimia el oscuro estado inicial llamado nigredo aparece con frecuencia como producto de una operación previa y no representa por lo tanto el comienzo absoluto. Así también el correspondiente psíquico de la nigredo se da como resultado de una conversación preliminar e introductiva que en cierto momento, a menudo largo tiempo esperado, toca lo inconsciente y establece la identidad inconsciente entre paciente y médico. Este instante puede ser percibido y registrado conscientemente, pero a menudo acontece fuera de la conciencia y la vinculación sobreviniente se advierte solo después y en forma indirecta por sus efectos. En ocasiones surgen hacia esa época sueños que señalan la aparición de la transferencia. El enfermo sueña, por ejemplo, que estalló un incendio en el sótano, o que se ha introducido un ladrón, o que ha fallecido el padre, o que hay una situación erótica o de alguna otra especie de significación ambigua.
El momento en que se producen tales sueños inicia a veces una particular cronología inconsciente que puede extenderse a meses enteros y periodos aún más largos. Expondré a continuación un ejemplo práctico de este fenómeno que he podido observar con frecuencia. Durante el tratamiento de una señora sexagenaria, me llamó la atención en un sueño acaecido el 21 de octubre de 1938 el siguiente pasaje. Una criatura hermosa, una niña de 6 meses, juega en la cocina junto a sus abuelos y a mí, su madre. Los abuelos se hallan a la izquierda, la niña está sobre la mesa cuadrangular, en el centro de la cocina. Yo estoy delante de la mesa y juego con ella. La anciana dice, resulta increíble que solo hace 6 meses conozcamos a la niña. Yo digo, no es algo tan extraño, puesto que ya mucho antes de su nacimiento la conocíamos y amábamos. Es de todo punto evidente que se trataba de una niña peculiar, de una hija de Dios o de héroe. El padre no se menciona, circunstancia propia del cuadro. La cocina como sitio de los acontecimientos representa lo inconsciente. La mesa cuadrangular es la cuaternidad, que constituye el fundamento clásico de esta niña peculiar. Como sabemos, esa es un símbolo del sí mismo, del que la cuaternidad es una representación simbólica. El sí mismo, en cuanto tal, aparece como intemporal y existente, desde antes de todo nacimiento. La soñadora se halla influida sin duda por las ideas de la India y resulta buena conocedora de los Upanishad, pero no de la simbólica cristiano medieval aquí predominante. La edad determinada de la niña me llevó a estudiar a la soñadora a través de sus anotaciones, para ver qué había ocurrido en su inconsciente 6 meses antes. Con fecha 20 de abril de 1938, encontré el sueño siguiente. Contemplo en compañía de otras mujeres una tela cuadrada con formas simbólicas. Inmediatamente después nos encontramos sentadas, yo y algunas mujeres más, ante un árbol maravilloso que se ha desarrollado magníficamente. En un principio me parece una especie de conífera. Luego pienso en el sueño que es una araucaria, cuyas ramas se elevan hacia lo alto como cirios. Confusión con el cactus candelábrico. Dentro de este árbol hay un pino de Navidad, incluido de tal modo que a primera vista solo se percibe un árbol y no 2. Mientras la soñadora anotaba el sueño inmediatamente después del despertar, representándose al mismo tiempo el árbol de modo muy vivo, tuvo de súbito la visión de un niño muy pequeño, de oro, que yacía al pie de aquel, tema del nacimiento del árbol. Había continuado, pues, el sueño de manera consecuente, con una clara referencia al nacimiento del niño divino, de oro. Pero, ¿qué ocurrió 9 meses antes del 20 de abril de 1938? Hacia el 19 y 22 de julio de 1937, la enferma sueña con una pintura que muestra a la izquierda una acumulación de piedras preciosas en colores, sobre las que se yergue una serpiente plateada, con alas y corona. En el centro del cuadro aparece una figura femenina, desnuda, desde cuya zona genital se eleva hacia el pecho esa misma serpiente, que engendra allí una estrella dorada de 5 puntas y de colores brillantes. A la izquierda desciende volando un pájaro de varios colores con una pequeña rama en el pico. La rama tiene 5 flores dispuestas en cuaternio. Una es amarilla, otra azul, otra roja y otra verde, pero la de arriba es dorada. Se da, por tanto, una evidente estructura mandálica. La serpiente representa la kundalini, que se eleva sibilante, que en el correspondiente yoga señala el comienzo del proceso cuya culminación es la deificación en el sí mismo divino. Este es a todas luces el momento de la concepción simbólica, que no sólo se halla caracterizada tántrica,
sino también cristianamente por medio del pájaro, pues se comprueba aquí una contaminación de las alegorías concepcionales con la paloma portadora del ramo de oliva de Noé. Este caso, y en especial modo el cuadro precedente descrito, constituyen un ejemplo típico de la simbólica que indica la aparición de la transferencia. La clásica significación conciliatoria de la paloma de Noé, la incarnatio Dei, la vinculación de Dios con la materia, que conduce al nacimiento del mediador, el camino de la serpiente, la Sushumna, que representa la línea media entre el Sol y la Luna. Todo esto es una etapa preliminar y la anticipación de un programa aún por realizar, que culmina en el objetivo final de la conciliación de los contrarios. En la unión de los contrarios se halla pues la analogía con las nupcias reales de la alquimia. Las circunstancias prodómicas implican una confrontación o choque de los opuestos diversos, y por ello se las puede designar adecuadamente como caos y tinieblas. Esto puede surgir, como se ha dicho más arriba, ya en el comienzo del tratamiento, o bien es necesario pasar previamente por un examen más o menos prolongado, por un estado de rapprochement. Lo último acontece sobre todo cuando hay en el paciente resistencias violentas, acompañadas de angustia, contra los contenidos activados del inconsciente. Tales resistencias poseen su lógica y una profunda justificación. En consecuencia, no es posible, en ninguna circunstancia, desecharlas sin más ni más mediante la persuasión u otro método de sugestión. Tampoco han de ser desvalorizadas, empequeñecidas o reducidas al absurdo, sino consideradas seriamente como mecanismos protectores de vital importancia contra contenidos que suelen ser poderosos y difíciles de dominar. En líneas generales, puede valer como norma que la debilidad de la actitud consciente es proporcional a la fuerza de las resistencias. Allí pues, donde existen fuertes resistencias, se debe ante todo observar cuidadosamente el rapport consciente del enfermo, y su actitud consciente en el caso dado debe ser apoyada de tal manera que cualquier giro que ocurriese posteriormente en el sentido de la más grave inconsecuencia solo sea imputable a sí mismo. Es indispensable que así sea, porque jamás se puede estar demasiado seguro de que la debilidad de la conciencia del enfermo es proporcional a la posterior acometida de lo inconsciente. Más aún, hay que proseguir con el apoyo de la actitud consciente, según Freud, represora, hasta que el enfermo deje emerger espontáneamente lo reprimido. En el caso de tratarse de una psicosis latente, que no haya sido posible determinar aún, este procedimiento precautorio permitirá evitar, y algunas veces incluso contener, la asoladora irrupción de lo inconsciente. Actuando de tal modo, el médico tiene siempre la conciencia de haber hecho todo cuanto estaba a su alcance para evitar el desenlace fatal. Tampoco está de más agregar que la sustentación consecuente de la actitud consciente posee ya en sí una alta significación terapéutica, y no pocas veces es suficiente para obtener resultados satisfactorios. Sería un lamentable prejuicio creer que el análisis de lo inconsciente es un remedio universal y por lo tanto ha de aplicarse en todos los casos. El análisis de lo inconsciente es algo así como una intervención quirúrgica, y solo debe recurrirse al bisturí cuando fracasan los demás medios. Cuando no es indispensable, más vale no tocar lo inconsciente. De esto deducirá claramente el lector que mi examen del problema de la transferencia de ningún modo representa una rutina diaria de los psicoterapeutas, sino más bien una descripción de los fenómenos que se comprueban al destruirse la barrera, cosa que no siempre ocurre, que normalmente opone la conciencia a las irrupciones del inconsciente. Los casos en que el problema arquetípico de la transferencia se torna agudo, de ningún modo son siempre lo que se dice graves, es decir, estados peligrosos de la enfermedad. También hay de estos, ciertamente,
pero esa circunstancia suele darse a sí mismo en las neurosis llamadas leves o simplemente en las personas que padecen trastornos psíquicos y cuyo diagnóstico ofrece duda. Y es notable que sean justamente estos casos los que plantean al médico los problemas más arduos, los que a ellos mismos les hacen sufrir a menudo indeciblemente, sin presentar una sintomatología neurótica que permite incluirlos dentro de una enfermedad. No se puede calificar este estado de otro modo que de padecimiento intenso, de pasio del alma, pero no de morbus animici. A la conocida relación de confianza entre el médico y el paciente se opone el contenido constelizado del inconsciente, a causa de que por medio de sus proyecciones engendra una atmósfera ilusoria que, o bien, da lugar a continuos malos entendidos e interpretaciones erróneas, o bien, por el contrario, simula una extraordinaria armonía, siendo este último caso aún más delicado que el primero. Lo peor, y a veces hasta lo mejor, que puede ocurrir en el primer caso es que resulte obstaculizado el tratamiento. El último, en cambio, obliga a los mayores esfuerzos para descubrir los puntos de diferencia. En ambos casos, la constelización del inconsciente se revela como un factor peligroso. Surge un oscurecimiento de la situación, que precisamente corresponde a la naturaleza del contenido inconsciente. Este es negro y oscuro, nigrum, nigrius, nigro, negro, más negro que negro, como bien decían los alquimistas, y además de ello cargado de peligrosas tensiones contrapuestas, de inimicitia elementorum, enemistad de los elementos. Uno se encuentra en un caos impenetrable, que constituye uno de los sinónimos de la prima materia enigmática. Esta concuerda con la índole del contenido inconsciente en todo sentido, salvo por la circunstancia de que no aparece, como en la alquimia, en la materia química, sino esta vez en el hombre mismo. Entre los alquimistas también surge evidentemente del hombre, como he indicado en psicología y alquimia, la prima materia buscada durante siglos y jamás hallada, el lapis philosophorum. Solo se puede encontrar, como algunos han presentido, en el hombre mismo. Pero este contenido, al parecer, no puede ser hallado e integrado directamente, sino solo a través del camino indirecto de la proyección. Por lo común, lo inconsciente aparece ante todo en la proyección. Allí, donde irrumpe aparentemente en forma directa, como en las visiones, los sueños, iluminaciones, psicosis, etc. Cabe comprobar condiciones anímicas anteriores en las que se advierte claramente la proyección. Un ejemplo clásico es la fanática persecución de Saulo que precedió a su revelación de Cristo.